Ok, la farmacología es el estudio de los fármacos para poder tratar una enfermedad. Normalmente la farmacología se basa en la acción de los fármacos y en la respuesta del metabolismo sí, del metabolismo de una persona y en qué se va a transformar la sustancia al entrar al cuerpo. Un fármaco es una sustancia que consume una persona cualquiera para aliviar una enfermedad o un padecimiento. Ok, la farmacología se va a dividir en dos subramas, la farmacocinética y la farmacodinamia. La farmacocinética va a describir las actividades que va a tener el cuerpo hacia el medicamento y la farmacodinamia va a ser la reacción que tiene el medicamento hacia el organismo. La farmacocinética se divide en estas cuatro partes, pero antes tenemos que saber algo. El medicamento o el fármaco se divide en tres partes. La sustancia activa, que es la principal, el excipiente o el vehículo, y el coadyuvante, digo. La sustancia activa lo que trata la sustancia principal, va a reaccionar hacia el cuerpo y este lo va a absorber y va a quitar los padecimientos temporalmente del paciente. Después va el excipiente o vehículo, el cual va a transportar el medicamento o el fármaco hacia el cuerpo. Y dentro de va a buscar el órgano blanco donde se va a deshacer y se va a absorber ahí. Y el coadyuvante, que puede tener tres efectos: potencializar, frenar o eliminar la toxicidad del medicamento. Es decir, cuando la aumenta es porque el medicamento es muy débil. Cuando la disminuye es porque el medicamento es muy fuerte. Y cuando la disminuye la toxicidad, disminuye los efectos adversos de cualquier medicamento. Es decir, evita los padecimientos que puede generar el consumo de ese medicamento. Ya que sabemos esto, podemos decir que la absorción es el momento en el que ingieres de una u otra manera, cutánea, de intravenosa, anal o oral, el medicamento. Se va a absorber en el órgano blanco. En este caso, por ejemplo, normalmente los medicamentos suelen absorberse en lo que conocemos como el intestino delgado. Y justo ahí se deshace y el órgano va a absorber el medicamento o el fármaco. Después pasa la etapa de distribución, que es cuando ya se absorbió, la sangre va a pasar por donde está el órgano blanco y va a absorber el medicamento y va a seguir su camino. Y se lo va a distribuir por todo el cuerpo. En el momento en el que el metabolismo o el cuerpo se dé cuenta, porque absolutamente todos los medicamentos, como nuestro sistema de evolución así nos hizo, son medicamentos, los consideran como sustancias extrañas, va a intentar detenerlo. Así que el metabolismo lo que va a hacer es generar enzimas, las cuales van a degradar y por la degradación van a generar toxicidad al cuerpo, la cual al reaccionar se va a eliminar la sustancia o se va a reducir su potencia. Y en el momento de la excreción es cuando el medicamento o el residuo de la toxicidad pasa por todos los filtros del cuerpo y su efecto, normalmente el medicamento suele ser de aproximadamente de 8 a 12 horas. Y se suele eliminar el efecto entre ese tiempo. En cambio, puede pasar hasta 5 días que el medicamento esté dentro del cuerpo o sus residuos están dentro del cuerpo, que lo conocemos como la toxicidad del medicamento. La excreción lo único que va a hacer es que los residuos o toxicidad pase por los filtros del cuerpo, el vaso o los riñones, y se expulse de esa manera, o incluso puede expulsarse de manera de la respiración. Bueno, la farmacodinamia lo que va a explicar son, como ya dije, la reacción del cuerpo, del medicamento hacia el cuerpo. Esto lo que va a hacer es generar, no en sí va a estudiar lo que hace el medicamento hacia el cuerpo. Lo que va a hacer es va a estudiar los derivados que van a producir el cuerpo y que por ende va a inhibir por esos derivados las reacciones del cuerpo. En este caso, los anticoagulantes inhiben al cuerpo no los anticoagulantes, los residuos del anticoagulante, de la reacción enzimática, va a producir
que no se coagule la sangre. Podemos notar que ningún fármaco va a añadir o va a crear una nueva reacción. Lo único que va a hacer es inhibir o permitir o potencializar los efectos o las acciones fisiológicas de alguna parte del cuerpo. Podemos ver que la farmacodinamia estudia también estas partes del cuerpo. Bueno, esto para saber cómo va a reaccionar el cuerpo. Cómo va a reaccionar el medicamento hacia el cuerpo. Estudia la edad, el peso, la herencia genética, el sexo, la hipersensibilidad y la fisiología, como antes lo había dicho. La hipersensibilidad es un tema más profundo, pero voy a tomarlo así bastante por encima. Lo conocemos como alergias. Estudia la hipersensibilidad no por el hecho de que el cuerpo reaccione, porque la hipersensibilidad sería ya más como farmacocinética. Estudia qué productos produce o qué tanta toxicidad tiene los productos de las enzimas del cuerpo hacia el medicamento y qué tanto te puede hacer daño. Por eso es la hipersensibilidad. Bueno, ahora voy a explicar la interacción medicamentosa. La interacción medicamentosa es la interacción que tiene el medicamento hacia distintos factores. La interacción medicamentosa pueden haber de dos formas. El efecto benéfico y el efecto adverso. El efecto benéfico es cuando se potencializa o se disminuye, potencializa el efecto, se disminuye la toxicidad y puede ser para un bien o disminuir el efecto, pero para obviamente un bien del paciente. En este caso, efectos adversos es todo lo contrario. Por ejemplo, aquí podemos notar que hay dos formas distintas, el aumento y la disminución del aporte. La reducción del aporte es cuando, por ejemplo, aquí puse los ejemplos que venían en el libro, que es el aumento de la actividad enzimática en la reducción del aporte, el aumento de la actividad enzimática, la inhibición de la absorción del medicamento o la inhibición del sitio de acción. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver, si inhibimos el efecto adverso sería, inhibimos el sitio de acción, lo que nos haría que el metabolismo no lo absorba y lo elimine directamente. La inhibición del sitio de la absorción de la absorción sería esa. La del sitio de acción sería de que no se absorba de esa manera, en ese lugar se absorba en otro distinto, generando daño. Y el aumento de la actividad metabólica lo que hace es generar más reacciones y por ende aumentar la hepatotoxicidad, lo que hace que le genere un daño al paciente. Y en el aumento del aporte sería el reducir las acciones metabólicas haciendo o inhibir estas mismas, haciendo que el cuerpo tenga una reacción más prolongada que le puede generar un daño al paciente, o la inhibición del transporte y que por ende la toxicidad del propio medicamento haga que le duela una zona en específico, que es donde la zona se absorbió el medicamento pero no se transportó. Y también la interacción medicamentosa contiene 4 tipos de interacciones: fármaco-fármaco, fármaco-alimento, fármaco-alcohol y fármaco-enfermedad. Fármaco-fármaco es la interacción cuando dos fármacos, obviamente, como lo dice su nombre, se unen o se encuentran en el metabolismo y puede ser para bien o para mal, incluso, como había dicho, efectos adversos, efectos beneficiosos. De esto lo que hace es que o se potencializan o se contrarrestan. Pero bueno, lo que buscamos aquí es el bien, así que yo voy a mencionar ejemplos de bien y ya al final ejemplos de mal. Fármaco se va a potencializar, como los medicamentos que se usan para los malestares gastrointestinales. Los malestares gastrointestinales, los cuales, por ejemplo, pueden usar dos, aunque no es recomendado para nada usar 2 sin receta. Pero bueno, supongamos que una persona usó 2 y que le calmó porque tiene una acidez más, o un pH más ácido en el estómago de lo normal. Y su efecto contrario, por ejemplo,
los reguladores de los neurotransmisores, los medicamentos que sirven para eso, en este caso no actuarían bien si se está tomando un antidepresivo. Fármaco-alcohol. Nunca se recomienda mezclar fármaco-alcohol porque esa sí es totalmente mala. El fármaco puede durar o más tiempo o puede inhibir su actividad o su eliminación por estar haciendo que el hígado se sobrecargue y termina teniendo una hepatotoxicidad más grande. Y la fármaco-alimento, esto puede ser normalmente para mal, pero también puede ser para bien. Si se come pocas cosas, y se ingiere un medicamento, puede cambiar ligeramente, pero no lo puede hacer tanto daño como si si comes muchas cosas. Porque si comes muchos alimentos distintos, sus componentes en el estómago podrán afectar la composición del medicamento. Por ende, como le afecta, este mismo va a tener un efecto peor o no va a tener efecto. Y directamente solo va a ser expulsado y no te lo habrás tomado, te lo tomaste para absolutamente nada. Y fármaco enfermedad, también es totalmente mala, porque hay fármacos como los AINES, los antiinflamatorios, analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, los cuales pueden aumentar la tensión cardíaca y pueden hacer que las personas con hipertensión pueda tener una hipertensión aún más alta. Así que se recomienda tener una prescripción médica antes de cualquier medicamento por estas razones. Ok, yo ahorita voy a hablar de la toxicidad, que es los productos la toxicidad es el estudio de todos aquellos productos de los fármacos que se generan después de su reacción. Estos productos van a ser tóxicos y estudia qué tanto puede afectar a un ser humano. Estudia de esta manera. Usa que es LATME, lo consideramos como el proceso LATME, que es liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación del tóxico. En este caso lo consideramos un tóxico como el medicamento, ya que produce estos. No porque no sea tóxico no significa que no pueda producir efectos tóxicos. En este caso, la liberación del medicamento pues es que entre al cuerpo. La absorción, que lo absorba tu cuerpo. La distribución, aquí sí lo dividimos en varias partes porque es por donde se puede de absorber. Por ejemplo, puedes absorberlo del hueso, con el músculo o con el tejido adiposo. Esto lo podemos comprobar con tratamientos como los de la dermis. O lo podemos estos son los órganos periféricos. Los órganos centrales serían los que se encargan de hacer todas las reacciones o de llevar el medicamento. En este caso, hígado, riñones, pulmones y sangre. Los órganos centrales son los que más afectados son, y los órganos periféricos normalmente son por donde se absorben. Después viene el metabolismo, que lo que estudia la toxicidad del metabolismo es las toxinas que va a dejar el medicamento y qué daño le puede hacer a tu cuerpo. Y en la eliminación te va a estudiar las toxinas que dejaste en la orina y va a ver cuál es la relación y cuáles son los efectos que tuvieron esas toxinas en tu cuerpo. Y aquí es donde entran los estudios, por ejemplo, del dopaje de los atletistas, de los deportistas, los cuales, gracias a la toxicidad, por analizar los residuos que deja el medicamento o los toxinas que deja el medicamento, hasta por 5 días pueden ver si se dopó o no, si tenía dopaje o no. Por último ya para terminar voy a explicar la clasificación de los medicamentos. Los medicamentos obviamente son todos los fármacos, los cuales van a hacer una acción en nuestro cuerpo para hacer sentir mejor, para aliviar un padecimiento. Existen estos tipos, aunque pueden existir más, pero estos son los más comunes. Lastimosamente en México son los más vendidos y son los que más se encuentran en farmacias. Y se pueden tomar sin prescripción médica, algunos, no todos. Por ejemplo, las AINES, analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Son aquellos antiinflamatorios los cuales se van a dedicar a eliminar el dolor de alguna extremidad del cuerpo y desinflamarlo. Por ejemplo, lesiones musculoesqueléticas. Antiinflamatorios esteroideos se van ya más allá de lo normal. Estos se van a encargar de desinflamar
no solo o no tensiones o no problemas musculares. Lo que va a tratar es desinflamar zonas de, por ejemplo, los ganglios linfáticos o algún órgano o algún... Pero a diferencia de los AINES, los antiinflamatorios esteroideos no contienen, digo, contienen cortisol porque o esteroides, por así decirlo, que son producidos por la corteza suprarrenal. Por ende, estos no tienen los mismos efectos de los de arriba, porque los de arriba tienen más efectos adversos, como el aumento de la presión arterial, y los de abajo no, porque los de abajo son como más asimilables para el cuerpo, ya que los puede producir incluso el propio cuerpo. Los antipiréticos son todos aquellos medicamentos los cuales se hacen o se usan para bajar la fiebre. Es decir, su efecto de acción es inhibir que los mastocitos sigan liberando histamina para hacer que el propio sistema no se colapse a sí mismo con una fiebre muy alta. Los analgésicos van a inhibir el tacto, por así decirlo, el nivel sensitivo que tienen algunas partes del cuerpo. Se puede conseguir de dos analgésicos locales y generales. Los locales, como la lidocaína, solo adormecen cierta parte. Y los generales son muy peligrosos, ya que pueden hacer que una persona quede en coma. Ok, ya para terminar, añadí los antivirales, ya que son uno de los medicamentos más comunes en la actualidad que inhiben en la generación de la cápside de los virus, y los antibióticos que siguen dos, los que hacen lisis y los que paralizan. Los que paralizan son como la penicilina, evitan de que se reproduzcan las bacterias y hacen que tengan y que hacen que el trabajo de los de linfocitos T sea más fácil. Y los que hacen lisis son los que inhiben directamente la pared celular, haciendo que mueran al instante, ya que su material genético se riega.